Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 20 de agosto y ya empezamos en un nuevo capítulo del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 12. Vamos a ver los versículos 1 al 8. El título del devocional de hoy es No conformados a este mundo, sino transformados en Cristo. Ahora, los versículos 1 y 2 son uno de los versículos más memorizados de la Biblia. Vamos a ver la palabra juntos, empezando aquí en el primer versículo del capítulo 12. Dice la palabra de Dios así: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podríamos enfocarnos en este primer versículo y quedarnos aquí por horas. Pero vemos cómo aquí el apóstol Pablo, cuando habla de las misericordias de Dios, él está hablando de lo que él acaba de presentar en los primeros 11 capítulos de todo el libro de Romanos. A la luz de las misericordias de Dios, en base a la gracia que hemos visto de un Dios tan glorioso y majestuoso. Y acordémonos que ayer el apóstol Pablo terminó con una doxología, con una alabanza. Está diciendo el apóstol Pablo, la teología nos tiene que llevar a la doxología o a la alabanza, y la doxología tiene que llevarnos a la práctica, a vivir de una manera diferente. Es conocer a Dios, alabar a Dios y agradar a Dios a través de una vida santa y consagrada. Entonces os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice os ruego, pero yo creo que la idea del apóstol Pablo no es tanto que los ruego, sino que os mando, os ordeno que por las misericordias de Dios hagan esto. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos. Y cuando hablamos de cuerpos, no solamente el cuerpo físico, es todo nuestro ser en sacrificio. Pero dice aquí sacrificio vivo, en comparación a los sacrificios que se tenían que matar en el Antiguo Testamento. Es decir, que no le entregamos una vez un sacrificio a Dios, sino que todos los días, mientras tengamos vida, tenemos que agradarle a Dios en la vida, en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, de tratar a las personas. Santo, consagrado, apartado de este mundo, de la maldad de este mundo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra racional se puede traducir también razonable. O sea, es correcto, es razonable. Si consideramos todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, la gracia inmerecida que hemos recibido es razonable, es entendible, más bien podemos decir que es correcto y apropiado que le entreguemos a Dios un culto así, de entrega radical al Señor. Darle todo, porque Él nos dio todo al darnos a su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Cómo no le vamos a entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos? Y luego sigue aquí, nos explica cómo podemos alabar a Dios, cómo podemos darle este sacrificio vivo, cómo podemos vivir una vida que le agrada al Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos seamos moldeados a la imagen del mundo, que no seamos corrompidos y contaminados siguiéndole la corriente a este mundo, como los peces muertos que van con la corriente, sino seamos transformados. Y en el griego es pasivo, sino sean transformados. No podemos transformarnos a nosotros mismos, sino que por la obra del Espíritu Santo, dependiendo de Dios, el poder de Cristo Jesús, podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que empezar con un cambio en el entendimiento, y esto baja a cambiar el corazón, y luego eso nos guía a vivir una vida santa y agradable.
pero necesitamos una renovación de nuestro entendimiento porque hay mucha basura que nos mete el mundo. Muchas cosas antibíblicas que van en contra de Dios y su corazón. Y cuando tenemos una mente renovada, restaurada, podremos nosotros comprobar, o más bien, una traducción más literal sería discernir cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No me acuerdo quién fue, pero un teólogo una vez dijo, el paraíso es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y qué privilegio que nosotros como cristianos podamos conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su voluntad para nosotros y ponerlo en práctica. Nuestro deseo como cristianos debe ser agradarle a Dios, hacer su voluntad y no la nuestra. Y luego, a la luz de la gracia de Dios, que es una gracia inmerecida, dice aquí el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La gracia tiene que hacernos humildes. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con humildad, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta frase es un poco difícil de entender, pero no está diciendo que algunos han recibido mucha fe y algunos poca fe, y el que tiene mucha fe debe de sentirse un poco más que los demás. No, conforme a la medida de fe que Dios repartió, la medida, la mesura de la fe, en fin, la medida perfecta es Cristo. Es Cristo. Entonces tenemos que medirnos a la perfección de Cristo. Y yo creo que toda persona que se mide a la regla de Cristo, a la perfección de Cristo, entenderá que fallamos terriblemente, que estamos tan lejos de alcanzar la meta. Y eso tiene que hacernos humildes. Sigue, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí el apóstol Pablo da un ejemplo de lo que es un cuerpo para hacernos entender la importancia de mantenernos humildes y que cada quien cumple una función diferente. Porque él no sea como yo o porque ella no es como yo, no significa que yo tenga que creerme más, superior a esas personas. Y tener esa expectativa que todos deben de ser como yo. Pensar como yo, hacer las cosas como yo, tener los mismos dones, hacer las cosas bien como yo las hago. No, dice aquí el apóstol Pablo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, junto con la palabra que vemos en 1 Corintios 12, que hablan de los dones y habla de esta analogía del cuerpo de Cristo Jesús, cada quien tiene un don. Todo cristiano ha recibido un don. El cristiano que dice, yo no tengo ningún don, yo no sé hacer nada, miente y ofiende a Dios, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que todos hemos recibido un don en Cristo Jesús. Tenemos que usar esos dones de una manera excelente, no para engrandecernos a nosotros mismos, sino para edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, bendecir a los demás, servir. No para exaltarnos, no para enaltecernos, no para jactarnos y decir, mire cuán bonito puedo yo cantar. Mire cómo predico, mire cómo enseño, mire cómo sirvo. No, como dice Juan el Bautista, yo debo de menguar para que crezca, para que aumente, para que sea enaltecido y glorificado Cristo Jesús. Entonces, vimos los primeros 8 versículos de Romanos capítulo 12,
que nos dicen que tenemos que ser transformados, no conformados al mundo. Eso significa ser humildes como Cristo y usar los dones que Dios nos ha dado, aprovechar cada cosa que Dios nos ha dado para servirlo a Él, para buscar primeramente su reino y su justicia, para exaltarlo a Él, para glorificarlo en nuestras vidas. Para empezar el día de hoy, meditemos en la palabra y vamos a pedirle en humildad: Espíritu Santo, hazme entender correctamente esta palabra. Jesucristo, ayúdame a ser transformado en ti, no conformado a este mundo. No quiero irme con la corriente de este mundo, corrompiéndome, contaminándome, ensuciándome con la maldad, sino que quiero ser transformado, tener tu mente, tu corazón. Quiero acordarme de tu gracia inmerecida, de tu glorioso evangelio, para poder ser humilde, agradecido y para usar mi vida entera para tu gloria y para tu honra. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, estaremos viéndonos mañana para el devocional.